El día de hoy les hablaremos sobre la OTAN y el Pacto de Varsovia. El grupo está conformado por Alejandra Borges, David Gaitán, Jaisid Mariño quien les habla y Daniel Moreno. Para comenzar, la OTAN, las siglas quieren decir Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el Pacto de Varsovia es como la contraposición a este. La OTAN tiene lugar a finales de la Segunda Guerra Mundial y a mediados de la Guerra Fría. Y el Pacto de Varsovia surge como en respuesta a este, ya que unos países que no fueron aceptados decidieron crear su propio pacto, su propio tratado para tener alianzas y pues no verse vulnerables ante la OTAN. Em, para contextualizar, esta imagen es del Atlántico, del Océano Atlántico, y la parte de arriba pues es el Atlántico Norte, en el cual se encuentran la mayoría de los países que están firmados en la OTAN. Se podría decir que la OTAN atravesó diferentes fases para su creación. En 1947, franceses y británicos habían firmado el Tratado de Dunkerque, teniendo aún como objetivo a Alemania. En marzo de 1948, tras el golpe de Praga y bajo el Consejo Norteamericano, se firma el Tratado de Bruselas, firmado por Francia, Gran Bretaña y los países de Benelux. De ese tratado nace la Unión Europea Occidental. Paralelamente, el bloqueo soviético de Berlín propició un giro histórico en la diplomacia norteamericana, puesto que el 11 de junio de 1948 el Congreso aprueba la Revolución de Vandenberg, que permite al Poder Ejecutivo concluir alianzas en tiempos de paz. Se podría decir que este era el fin del aislacionismo norteamericano. Finalmente, en el año 1949, el 4 de abril, se firma la OTAN en Washington, donde para su fundación hay 12 países. Estos son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Portugal. En 1952, Turquía y Grecia acceden al pacto y en 1955 se une Alemania. En 1950, tras el desencadenamiento de la Guerra de Corea, se crea una estructura militar permanente que viene a ser la OTAN. El Consejo Supremo es el órgano supremo de la dirección política de la alianza. Tiene un secretario general que viene a ser el portavoz de la alianza, que tradicionalmente ha sido europeo. El español Javier Solana ejerció ese cargo en 1995 a 1999. Los norteamericanos se han reservado siempre los cargos militares, esencialmente el SACEUR, que viene a ser la Suprema Alianza de Europa. Durante la Guerra Fría y en el marco de la OTAN, los Estados Unidos han mantenido una importante presencia militar en Europa. En la OTAN ha sido un éxito y ha sobrevivido al fin de la Guerra Fría. Eh, no obstante, el gran problema es redefinir sus objetivos en un mundo en el que ya no existe amenaza. En 1999, tras antiguos miembros del Pacto de Varsovia, Polonia,
La República Checa y Hungría se adhieren a la alianza. Le siguieron en 2004 Rumania, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia. La OTAN, tras el fin de la Guerra Fría, ha dado pasos para hacer frente a los nuevos desafíos militares. En abril de 2013, la OTAN acordó liderar la Fuerza Internacional de Asistencia de la Seguridad de Afganistán. Creación del Pacto de Varsovia. Al final de la Segunda Guerra Mundial no trajo consigo el cese de las hostilidades entre las potencias vencedoras, sino todo lo contrario. A partir de aquel momento, el mundo asistió a un nuevo conflicto conocido como la Guerra Fría, en el que la Unión Soviética se hizo con el control de los países de Europa del Este. La firma del Pacto de Varsovia, que comprometía a las naciones dentro de la órbita rusa, fue uno de sus grandes símbolos. El Pacto de Varsovia, inspirado en una propuesta de Checoslovaquia para hacer un frente común junto a Polonia y Alemania Oriental, nació gracias a la voluntad del secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Este tratado sirvió de palanca para mejorar la posición negociadora de la Unión Soviética en el mundo y asimismo constituía una magnífica oportunidad para la URSS de seguir ejerciendo su influencia en cada uno de los estados que componían el pacto. Por este motivo no era de extrañar que la cúpula del Estado Mayor del Pacto de Varsovia estuviera compuesta por militares soviéticos que eran los encargados de garantizar la coordinación entre los diferentes ejércitos. El 14 de mayo de 1955, cuando se firma el Tratado de Varsovia, se firmó también la creación de unas Fuerzas Armadas Unidas, al frente de las cuales estaría el mariscal soviético Iván Konev. Se puede decir que la estructura estaba dominada por los militares soviéticos, porque aunque surgió en el Estado Mayor compuesto por 40 militares, cada país aliado tenía derecho a poner solo a una persona, excepto la Unión Soviética, que aportaba el resto de los generales. El Pacto de Varsovia sirvió como palanca para mejorar la posición negociadora de la Unión Soviética en el mundo y asimismo surgió como una oportunidad de seguir ejerciendo su influencia en cada uno de los estados que componían el pacto. El Pacto de Varsovia iba a ser el primer paso para que el ejército soviético, que hasta entonces pues se había mantenido a la defensiva, puesto que no disponía de un arsenal nuclear, se replanteara la estrategia a seguir para convertirse en una fuerza militar que pudiera plantarle cara al todopoderoso ejército estadounidense. En 1990, con la llegada del gobierno Mikhail Gorbachev, la política internacional de la Unión Soviética daría un giro muy grande. Tanto el nuevo secretario general del Partido Comunista como su gobierno tenían claro que la hegemonía soviética en la Europa del Este conllevaba un gran gasto armamentístico que en ese momento el país no podía permitir. La Unión Soviética estaba sufriendo una severa crisis alimentaria que hacía imposible abastecer a una población que no veía con buenos ojos que su gobierno, sus gobernantes,
gastara desmesuradamente en la carrera espacial, mientras que no era capaz de mantener pues la estabilidad económica del país. Con el progresivo desmembramiento de la Unión Soviética, la continuidad del Pacto de Varsovia ya no tenía sentido. Así, el 1 de julio de 1991, y con el apoyo del presidente de Checoslovaquia, Václav Havel, y otros líderes de países del este, se da por concluida la unión de los países comunistas, unos estados que a día de hoy forman parte en su mayoría de la, como digamos que en los tiempos pasados fue la enemiga, la OTAN. Buenos días, mi nombre es David Santiago Gaitán León. Les vengo a hablar el día de hoy sobre las generalidades de la OTAN y del Pacto de Varsovia. En primera instancia, voy a hablar sobre las generalidades de la OTAN. Esta es una organización internacional de carácter político y militar. Tiene como finalidad garantizar la libertad y la seguridad de cada uno de los miembros. Estas formas de garantizar la libertad de cada uno se puede dar por medios políticos y militares. Por medios políticos, siempre teniendo en cuenta la democracia. Y esta democracia permite de alguna u otra forma que los miembros de la OTAN puedan cooperar para que de alguna u otra forma se mantenga la seguridad y si llegado el caso hay un problema entre estas se pueda generar una solución de problemas con el objetivo de evitar conflictos y siempre con la cooperación de cada uno de los miembros. Y por medios militares, la OTAN pues tiene como objetivo o como prioridad solucionar los problemas de forma pacífica, pero en caso tal de que esto no funcione, la OTAN tiene como respuesta la fuerza militar, la cual reaccionará con una gestión de crisis que, que tiene como objetivo defender a los países miembros y de alguna u otra forma dar fin a la problemática. También se tiene en cuenta el principio de defensa colectiva. Esto que se da en el artículo 5 del Tratado de Washington se establece en este mismo. Y dice con este principio que si atacan a uno o varios miembros de esta organización, de la OTAN, se considera como un ataque hacia todos. Entonces esto genera que haya un trabajo en grupo y que de alguna u otra forma se pueda ver como esta cooperación y entre países miembros de la OTAN. También hay que resaltar el vínculo transatlántico, el cual es una alianza de países de Europa y el continente americano. Entonces, alianzas como con Estados Unidos y con el continente suramericano también permite que la OTAN tenga aliados en varias partes del país y esto facilita la comunicación entre la mayoría de estas. Finalmente, cabe resaltar que cada una de las generalidades mencionadas siempre es con el objetivo de defender a los miembros de esta organización y de resolver los problemas con el fin de evitar conflictos. Gracias. A continuación voy a hablar sobre el Pacto de Varsovia y las generalidades del mismo. También fue conocido como Tratado de Amistad o Colaboración y Asistencia Mutua. Fue creado el 14 de mayo de 1955. Estableció alianzas con la Unión Soviética y con el objetivo de contrarrestar la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tuvo dos intervenciones, una fue en Hungría en 1956 y otra en Checoslovaquia en 1968. Se disolvió el 1 de julio de 1991 después de la caída del muro de Berlín y de las revoluciones de 1989. Los 8 países que integraron la Unión, el Pacto de Varsovia fueron los siguientes, la mayoría socialistas. Albania, Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética. Em,
Dos países, los cuales fueron Mongolia y Corea del Sur, tuvieron la característica de ser estados observadores. Así igualmente como China también la tuvo hasta 1961, cuando finalmente se retiró del Pacto de Varsovia. Y finalmente cabe resaltar que el Pacto de Varsovia fue muy importante, dado que se realizó después de la Segunda Guerra Mundial, como contrarrestar a la organización OTAN. Gracias. Desde el 2010, en la cumbre de Lisboa, se aprobó el concepto estratégico, que es un documento que identifica lo siguiente como los tres pilares básicos que la OTAN debe desarrollar para velar por la seguridad de sus miembros. Primero, la defensa colectiva. Segundo, la gestión de crisis. Y tercero y último, la seguridad cooperativa. En este contexto, la OTAN contribuye a la paz y a la seguridad en la escena internacional, promoviendo valores democráticos y comprometiéndose a la solución pacífica de controversias. Sin embargo, si fallan los esfuerzos diplomáticos, la OTAN tiene la capacidad militar para emprender una operación de gestión de crisis en solitario o cooperando con otros países u organizaciones internacionales. El objetivo primordial de esta organización es garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de una acción mancomunada de medios políticos, diplomáticos y militares. Estos se expresan en los siguientes objetivos. Primero, defender la estabilidad de la zona euroatlántica. Segundo, servir como foro de consulta en asuntos de seguridad internacional. Tercero, garantizar la protección militar de los miembros contra cualquier amenaza. Cuarto, contribuir a la gestión de conflictos y evitar las crisis internacionales. Y quinto y último, promover una cultura de diálogo y cooperación entre los países de la zona euroatlántica. Dado que se trata de un acuerdo de cooperación, la OTAN posee muy pocas fuerzas propias, así que depende de la labor de cada uno de los países miembros. Sin embargo, la OTAN cumple un rol importante en la dirección y correlación de las fuerzas de los países miembros. Entre sus funciones se encuentran el señalar enemigos comunes o inclusive activar la cláusula de reciprocidad para pedir a sus aliados una retaliación. Significa respuesta de castigo o venganza. Defensiva contra un atacante externo. Esto último solo ha ocurrido una vez en la historia y fue Estados Unidos en la guerra de Afganistán de 2001. En un principio, la función del Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia, era contrarrestar la amenaza del organismo rival capitalista, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Su objetivo era poder solucionar de una forma pacífica sus conflictos internos, apoyar la defensa mutua y dotarse de seguridad jurídica frente a los países de Europa Occidental. Este pacto se concibió como el primer paso para unificar los ejércitos de las repúblicas comunistas del este de Europa, a fin de dar una respuesta común a cualquier ataque del bloque capitalista, Estados Unidos. Pese a que su objetivo era contrarrestar la posible amenaza que representaba la OTAN, durante el tiempo que este pacto estuvo vigente no fue nunca usado para responder a la OTAN. Es un poco difícil pensar en cómo estas dos organizaciones contribuyen a la paz mundial, ya que hay conflictos entre ellas, por lo que cada una busca la protección de sus miembros, de sus aliados.
Entonces, pues no es como tan claro que aporten a la paz mundial, debido a que si mm, algún país de los que conforman la OTAN llegara a atacar o ser atacado por alguien del pacto que conforma el pacto de Varsovia, eh, se desataría la tercera guerra mundial. Es incluso lo que podemos ver en estos momentos que está pasando entre Rusia y Ucrania. El presidente Vladimir Putin decidió invadir una ciudad de, bueno, la capital de Ucrania, en- para retomar las filas de la Unión Soviética y pues así tener más poder geopolítica. Em, Sin embargo, hace un tiempo Ucrania ha intentado ingresar a la OTAN, pero se le ha negado, sobre todo por intervenciones rusas, por lo que el país queda tan cerca de por lo que Ucrania queda tan cerca de Rusia, quedaría muy expuesto al, no sé, a tener algún tipo de guerra o algo así. Entonces, sobre esto Estados Unidos se pronunció y el presidente Biden dijo que no iba a intervenir em, militarmente ni políticamente ante los ucranianos para defenderlos de los rusos, hasta que no se viera ningún miembro de la OTAN involucrado. Y en estos días más recientes, el presidente de Ucrania dijo que iba a hacer como una votación entre el pueblo ucraniano para ver si estaban de acuerdo en que ingresaran a la OTAN. De esta manera, Estados Unidos intervendría. Me refiero sobre todo a Estados Unidos en cuanto a la OTAN porque es quien aporta casi el 8% de los fondos económicos que sostienen la OTAN, siendo el país que más aporta de todos los que lo conforman. Entonces es difícil pensar cómo estos dos pactos o tratados o organizaciones aportan a la paz porque prácticamente están generando ellos mismos la guerra.